Otra vez, súper bienvenidos, de verdad. En este webinar lo que queremos compartir todos juntos es un poco cómo es este viaje, de la vocación de ser coach a la profesión del coaching. Es un viaje que conocemos, que hemos transitado, que seguimos transitando y queríamos compartir con ustedes y también en estos webinarios normalmente invitarlos a ciertas reflexiones y ejercicios que pueden ser interesantes. Comenzando, en principio, por hacerte estas preguntas, ¿sí? Que son las preguntas que yo hace muchos años también me hice. ¿Disfrutas cuando alguien despliega su potencial o avanza en la vida? ¿Te inspira que otras personas se superen y logren sus metas personales o profesionales y naturalmente percibís ganas de colaborar en ese proceso? Cuando empiezan a aparecer sí a estas respuestas, cuando algo empieza a suceder dentro de nosotros, normalmente es cuando empezamos como a sentir lo que nosotros le llamamos el llamado. El llamado de acompañar a otros en su camino de desarrollo. Y realmente cuando empezamos a sentir ese llamado, y a muchas personas nos pasa, muchas veces no sabemos cómo, si sabemos que laboral, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero el punto es que aparece esta profesión del coaching y de repente le da la mano a esto, a poder atender el llamado desde un lugar distinto. Muchas profesiones acompañan a otros, es un viaje de desarrollo, muchísimos, ¿no? Los educadores, eh, cualquier profesión de apoyo como un psicólogo, un consultor, un médico, o sea, están todos acompañando a otros en su desarrollo, en su progreso de alguna manera. Y esto en el coaching es un poco especial. Si partimos de la base que la vocación a veces se percibe como las vocaciones hacia las carreras o los trabajos tradicionales, como que la vocación se dirige hacia ese lugar y si no tenés vocación de algo tradicional parece que no está bien en la sociedad. Yo vengo de una formación profesional que era como tener esa vocación de ser profesional estaba bien. Sin embargo, ¿qué es la vocación? Cuando nosotros y lo pueden corroborar, buscamos lo que significa la palabra vocación. La vocación simplemente que viene de vocatio significa la acción de llamar. La vocación es ese llamado o esa inclinación que alguien siente para dedicarse a algo que puede ser algo profesional, que en la antigüedad también se lo veía como la vocación a algo, a una vocación divina en relación a algo espiritual. Es un llamado. Y un llamado que si, a veces hablo demasiado de estos temas, pero si diríamos de dónde sale ese llamado, ¿quién me está llamando? Las personas que sienten que tienen la vocación de acompañar a otros, de desplegar su potencial, muchas veces no está claro de dónde sale el llamado, pero sí se percibe. Y podemos armar muchas hipótesis de dónde surge el llamado. Podríamos decir simplemente de la vida, de tu corazón, de tu ser, de tu alma. Sentir una vocación es el acto de estar percibiendo algo que te llama. Y tener una vocación en la vida es un regalo. Es un regalo, no sé si comparten esta declaración mía, porque muchas personas, conozco muchas personas que no tienen o no sienten ese llamado, no perciben su vocación y la buscan y me dicen, ¿por qué yo no puedo tener una vocación? Porque quiero tener esa vocación y todos la tenemos. Es una invitación, es un regalo que hace falta escuchar o predisponernos a escuchar, porque es el llamado a convertirnos en algo que está esperando por nosotros. Es un llamado de crecimiento, de desarrollo. Y la vocación claramente viene por el lado profesional, por el lado muchas veces de a qué me dedico o para qué he sido creado o creada. Es un punto muy importante cuando conoces a alguien que ya siente su vocación desde pequeño. Es una bendición. Yo no la sentí, tuve que reformular toda mi vida hasta que empecé a escuchar el llamado. Ya les contaré. Normalmente, cuando estás siendo llamado a esta vocación, o sea, a dedicarte al coaching, a dedicar a acompañarte a acompañar a otros
en un proceso de avance, de desarrollo del potencial, normalmente no nos damos cuenta al inicio que cuando sentimos ese llamado no es solamente para acompañar a otros, sino que estamos iniciando un viaje de desarrollo personal mientras acompaño a otros en su propio viaje. Entonces, la vocación del coaching está implicando que ingreses en lo que se llama el viaje del héroe. No sé si conocen esta metáfora del monomito, de cómo suceden los procesos de cambio y transformación en las personas, en, en las culturas. Es algo que cuando lo acuñó Joseph Campbell, em, empezó a clarificar cómo son los procesos, los ciclos de transformación. Y vamos a mirar que normalmente este viaje en el que ingresamos cuando empezamos a sentir el llamado con la vocación, empieza por vivir en el mundo conocido, para pasar al mundo desconocido o extraordinario. Y como vemos el coaching como este viaje, quería contarles un poco cómo es el viaje. Si lo googlean, obviamente van a encontrar todas las etapas del viaje súper más detalladas y hasta tenemos webinarios anteriores donde hemos contado esto solamente hablando del viaje del héroe. La primera etapa en este viaje es poder escuchar el llamado. Cuando alguien siente la vocación, no necesariamente puede atender al principio del llamado, pero sí lo escucha. Y la sensación de escucharlo es una sensación de que hay algo que debo hacer, hay algo que debo cumplir, hay algo que me está esperando, hay más potencial en mí que quiere desplegarse. Sobre todo eso, algo está pulsando desde tu interior para desplegarse en una dirección. Justamente ese es el llamado. Y de hecho, si no se lo despliega, si no se atiende el llamado, la persona empieza a sentirse incómoda. Se puede distraer, pero el llamado sigue. No todos percibimos claramente ese llamado. Ya les contaba esto de que no, hay personas que dicen, yo no tengo una vocación, no la voy a tener nunca. Como si no le estuvieran siendo llamados. Y hay teorías que dicen que, bueno, a algunas personas se les llaman y a otras no. Así que no sé qué decirles al respecto. Ya el primer paso es como una gracia a valorar. Sentir el llamado, el impulso. Algo me está impulsando. ¿A qué? Bueno, en este caso, a desplegar mi propio potencial y acompañar a otros. ¿Qué pasa cuando percibimos ese llamado? Bueno, normalmente este llamado es un llamado que surge desde una dimensión muy interna de nuestro ser. Alguien puede decir, bueno, la vida me está llamando, mi corazón, mi alma, no le ponemos nombre, pero es una dimensión interna que cada uno conoce. Y cuando sentimos el llamado, nos convoca a expandirnos en relación a lo que estamos haciendo a nivel de identidad. Y por eso nosotros acuñamos este término hace muchos años, porque ese llamado nos invitaba a crecer y sentíamos que a trascender nuestras propias barreras, nuestros propios límites. Por eso le llamamos al instituto trascender, porque era nuestro propio llamado. Sentíamos que había algo más allá que nos impulsaba a trascender. Y aquí empezamos con el impulso de trascender nosotros mismos en relación a quienes éramos. Esa grilla que es el logo de trascender es la grilla del campo cuántico de infinitas posibilidades, que es una rejilla de grid, se le llama en inglés. Y por eso la pusimos también, ¿no? Trascender en ese campo de infinitas posibilidades que todos tenemos y muchas veces no vemos o no creemos que esté allí. Así que desde ese lugar sabemos que cuando sentimos el llamado, la segunda etapa naturalmente se llama el rechazo. ¿Por qué el rechazo? Y ya lo dice Joseph Campbell en su metáfora y en su viaje. El llamado es hacia la zona desconocida, hacia trascender límites y barreras que han estado en nosotros y que siguen estando. Entonces no es fácil atender ese llamado. Por eso la segunda etapa se llama el rechazo, porque ya está visto que cuando el héroe o la heroína, en este viaje que se llama así, el viaje del héroe, el viaje de la heroína, cuando es llamado, lo primero que hace el héroe es rechazar el llamado o sentir que no está listo para o lo que sea. Yo rechacé este llamado de ser coach desde mis 30 hasta los 33 años. Estuve rechazando durante 3 años dedicarme a esto y de hecho era una profesional muy exitosa en el rubro farmacéutico, así que no tenía por qué moverme donde estaba. Tenía todo para seguir progresando allí, me iba muy bien, ganaba muy bien. ¿Por qué tenía que salirme de una profesión que me había
llevado mucho tiempo estudiar y de un estatus que era cómodo. No tenía sentido. No tenía sentido, pero estaba sintiendo una cierta incomodidad. Había algo en mí que estaba empujando a acompañar desde otro lugar. No solo ayudar formulando, cuidando la calidad de medicamentos. Sentía que había otra forma de acompañar a las personas y lo rechacé 3 años hasta que llegó la crisis, porque la vida, si lo rechazas, te empuja o alguien te inspira. Básicamente, la siguiente etapa en este viaje del héroe de la vocación a la profesión, y estamos hablando de la profesión del coaching, tiene que ver con cruzar el umbral. Cruzar el umbral significa salir de un montón de diálogos internos que reflejan miedos, incertidumbres o un montón de cosas. Si alguno está en este camino de convertir la vocación de coach a una profesión, a ver si alguna vez escucharon alguna de estas frases que susurran, por ejemplo, no tengo ni tiempo ni dinero para formarme como coach. El coaching no es una carrera profesional, eso me lo decían en mi casa, también eso te lo pueden decir otras personas. No voy a poder vivir del coaching, el coaching es solo para unos pocos, no soy lo suficientemente bueno o buena, eso me lo decía yo. Ya hay demasiados coaches en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. A cualquier profesión, pero en especial a la del coaching, cuando está siendo llamado, aparecen un montón de obstáculos porque estamos en la etapa del rechazo. El rechazo ocurre antes de cruzar el umbral y el umbral está vigilado por todo esto, por los vigilantes de mantenernos en la zona conocida. Y es natural que ocurra. Entonces, si yo te pregunto si estás en este camino, porque hasta convertirlo en una profesión requiere que ya esté llegando eso a tu vida naturalmente y puedas hacerlo tu medio de vida o tu forma de vida, naturalmente, ¿cuál es la frase de rechazo? Cuando, si la hubo, si la estás dejando que esta etapa esté sucediendo ahora, si estás intuyendo que estás en esta etapa, ¿cuál es mi frase? La mía eran muchas, ¿sí? Y no solamente venían de mí, sino venían de mi entorno. Pero básicamente rondaban en no voy a poder vivir del coaching, no soy lo suficientemente buena y el coaching no es una carrera profesional como me lo repetían una y otra vez. Así que ahí estaba con ese rechazo, 3 años, hasta que, y no voy a contar toda la historia, pero la llegada de una hija pequeña y un episodio de casi perder ese embarazo me llevó a un quiebre interesante en el cual me pregunté de verdad cómo quiero vivir mi vida. Y esto hizo que cruzara el umbral, entre muchas otras cosas, y muchas personas patrocinadoras que básicamente me empujaron a hacerlo. Así que atender el llamado, que es cruzar el umbral, significa lanzarse a lo desconocido. Es como atravesar ese umbral, que es una barrera que ha estado custodiada por muchas cosas, por preocupaciones, inseguridades, incertidumbres, todo lo que sea necesario para custodiar que no ingreses a lo que se llama en el viaje del héroe el mundo extraordinario. Salimos del mundo conocido para cruzar el umbral e ingresar en el mundo extraordinario. Y miren cómo se le llama a este mundo, a veces se le llama el mundo desconocido, pero originalmente el mundo extraordinario. Este es un paso que requiere que te patrocinen muchas personas, que te apoyen o simplemente que tomes la decisión y el coraje de saltar. A mí me empujaron, básicamente, no fue tanto coraje, básicamente la vida me empujó y como queriendo salir de lo que es un trabajo dependiente a ir hacia una profesión independiente por un lado y por otro ese impulso de mi corazón a sentir que había algo más en mí con lo cual yo podía colaborar en otros. Eso es lo que les pasa normalmente a casi todos los coaches que llegan a nuestro instituto. Sienten esa vocación desde algún lugar y encuentran en la carrera del coaching ese modo de atenderla, de cruzar el umbral. Y este cruce del umbral, ¿qué pasa? Bueno, no sé si sabes la historia del viaje del héroe, pero es bueno conocer todo el ciclo y lo vamos a resumir un poquito más. Cuando cruzamos el umbral e ingresamos en el mundo extraordinario, aparece el apoyo. Naturalmente, la siguiente etapa es la etapa donde aparecen los mentores y entonces de repente lo inesperado, la sincronicidad, personas que te apoyan,
Algo sucede porque están del otro lado para recibirte. Algo bueno sucede luego de cruzar el umbral y es natural que ocurra. En mi caso, el día que lo decidí, naturalmente encontré otra profesión independiente o dentro de mi profesión, clientes que me apalancaron para dejar el trabajo dependiente. Fue como instantáneo o en términos de semanas, muy rápido cuando tomé la decisión. Y en ese momento es cuando vivenciamos una máxima de muchos maestros que les quiero compartir con ustedes, que luego aprendí y que tiene que ver con esto del viaje del héroe. Luego de la dificultad llega la facilidad. Esta es una máxima de muchos maestros y muy sabios. ¿Y por qué lo saben? Porque luego de la dificultad estás trascendiendo em, límites, fronteras, mapas de mundo que hacen que luego las cosas resulten más fáciles o directamente, como quieras creerlo, el entorno, la vida o quien está llamándote o lo que te está llamando es como que te lo reconoce, reconoce el cruce del umbral y llega la facilidad y algo te ayuda a avanzar. Y ese es un punto que hay que observarlo también. A veces se observa después de recorrer un ciclo. ¿Cómo es que a mí me pasó esto? ¿Cómo es que yo tuve esta ayuda? ¿De dónde salió? ¿Cómo que pasó esto así tan fácil? No lo sé, pero es un lema. Entonces, una vez que cruzamos el umbral y estamos en el mundo extraordinario, se abren muchas posibilidades y se vive distinto en ese mundo, porque ya estamos en el ciclo. ¿Qué empieza a pasar? La siguiente etapa del viaje es el entrenamiento, así se llama, el entrenamiento y las primeras pruebas. Pasar de la vocación de ser un coach a convertirse en coach profesional implica entrenarte a dos niveles muy esenciales, a nivel del hacer, obviamente, en técnica, conocimiento, pero también a nivel del ser. Y el entrenamiento al nivel del ser no se hace en un fin de semana o en un entrenamiento corto. Si de verdad queremos entrenarnos y atender este viaje como un viaje de desarrollo personal para acompañar el desarrollo de otros, nosotros sabemos que este viaje no es corto el entrenamiento en el ser. Requiere cierto proceso, que para cada uno puede llevar más o menos tiempo, pero es un entrenamiento donde hay pequeñas pruebas y el trabajo en el ser siempre ha sido punto clave de la formación en coaching desde hace 30 generaciones. Quiero mostrarle todas las personas, y no me dan las fotos para mostrarle cuántas personas han pasado por aquí y conocemos estos viajes del héroe. 30 grupos que están con esa vocación y ese llamado, queriendo volcarlo hacia otros. Esto ha sido para nosotros una bendición, nuestro propio viaje del héroe, que empezamos, acuérdense que yo rechacé este llamado, ya estamos como acompañando a otros a un nivel que nunca fue soñado por nosotros. Cuando cruzamos el umbral, no somos capaces de soñar lo que nos espera. Es imposible soñarlo porque tu mente no alcanza a darse cuenta del potencial que hay en ese camino si es tu camino. Es tan grande que es imposible describir. Solo quise traer estas fotos, algunas para describir lo que es cruzar el umbral y animarse a desplegar. Y luego acompañar a otros. Es como todavía a mí me sorprende y lo miro y digo, oh, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo es que pasó? Entonces, ¿qué pasa con el entrenamiento como coach? Bueno, sí que requiere conocimiento, así que nosotros sabemos que no solamente está el ser, necesitamos aval, necesitamos personas, prestigio, entidades que nos apoyen y nos avalen. Por eso también sabemos que no solamente desarrollo personal es adquirir técnica, por eso la certificación con entidades como la ICF, por ejemplo, que es la entidad reguladora más grande, sobre todo a nivel de una profesión que no está muy bien regulada. Entonces, cuando vas hacia una profesión, si quieres llamarte profesional de algo, hay que buscar respaldo. Así que el pasaje hacia la profesión requiere una profesionalización y una entidad que respalde. Por eso también es súper importante en esto del coaching buscar profesionalismo. Y quiero contarles y resumirles para los que ya lo saben, cómo básicamente nosotros nos entrenamos más allá de toda la metodología que usamos con aval internacional. Nos entrenamos en algo muy simple, tan simple que parece... em,
muy fácil al principio de incorporar, sin embargo se trabaja mucho y seguimos trabajando, yo sigo trabajando en el mismo concepto, en el mismo modelo, que le llamamos el modelo ARA, arar la tierra para cosechar la semilla de nuestro potencial, para que la semilla crezca, se convierta en un árbol que dé frutos. Arar la tierra y empezar a sembrar para que algo crezca, este es nuestro modelo ARA en Trascender. Ya debo haberlo contado en algún otro webinario, pero no me canso de comentar una y otra vez lo que significa arar. Para nosotros, esta sigla es aprendizaje, responsabilidad y autoconciencia. E integrar estos principios esenciales forma parte de ser un coach profesional. Y le llamamos a cada uno de estos principios los elementos necesarios para que algo germine. El aprendizaje es como la tierra fértil. El aprendizaje es el suelo donde te vas a apoyar para crecer, porque coaching es aprendizaje. Coaching es el proceso de incorporar herramientas, recursos para conseguir un resultado que antes no podíamos conseguir y ese resultado se llama objetivo y eso es aprendizaje. Entonces, un entrenamiento en el ser como coach profesional requiere entrenarnos en vivir la vida como un proceso de aprendizaje, en aprender a mirar cada situación como una invitación a aprender algo de nosotros mismos. ¿Y qué nos invita a la vida a aprender? Bueno, ya esa es una muy buena pregunta. Nos invita a aprender a confiar en nosotros, nos invita a aprender a poner límites, nos invita a desarrollar recursos, nos invita a ver los recursos que ya están dentro de nosotros. Ese es el punto. No los vemos hasta que realmente empezamos a entrenar. Y la vida como continuo aprendizaje nos va enseñando muchas cosas. Así que pararnos en esta tierra de considerar todo lo que ocurre en mi vida como una invitación a aprender algo. Esto se encarna en esta formación y hay muchas personas que ya lo tienen incorporado esto. En el modelo ARA, la R es la responsabilidad y la responsabilidad decimos que es el agua que riega la tierra. La responsabilidad, una vez que hay tierra, la semilla puede caer en la tierra, pero muchas semillas no germinan. O no germinan porque la tierra del aprendizaje no es suficientemente fértil, o sea, todavía no entro en esa postura de aprender de todo. O no germina porque no recibo el líquido que me permite que la semilla se ablande y rompa la cáscara para que salga el brote. Y ese agua, esa, ese ablandamiento lo trae la responsabilidad, porque el entrenamiento en responsabilidad es entrenarnos en distinguir la capacidad que tenemos para elegir quiénes queremos ser, para elegir las respuestas que damos frente a las circunstancias, para asumir la habilidad de responder, como la propia palabra lo dice. Esa responsabilidad que cuando empezás a sentirla y a encarnarla, no te permite actuar en automático. Porque de repente hay una pregunta que vos te empezás a hacer antes. ¿Cómo quiero actuar frente a este desafío? ¿Desde qué valores? ¿Desde qué lugar? Priorizando qué cosa. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tipo de madre quiero ser? ¿Cómo quiero elegir que me vean? ¿Cómo quiero elegir sentirme? Y cuando yo empiezo a tomar la responsabilidad de elegir cómo afrontar lo que sucede, entonces ahí sí que se rompe la cáscara y el brote empieza a suceder. Ya estás en la etapa donde el coaching es un gran paso, inmenso, porque estás en posición de poder acompañar a otros a que asuman responsabilidad, que es la clave de un coach profesional. ¿Y qué hacemos con aprendizaje y responsabilidad? Bueno, está germinando, el brote sale, pero ¿qué más necesita? Necesita la luz del sol. Y el sol lo necesita siempre, la planta. Es como que, y esta luz del sol para nosotros en el modelo ARA es la segunda A, la autoconciencia. El sol que ilumina el camino, que me permite darme cuenta, que ilumina dentro de mí algo que es muy interesante, que los seres humanos lo tenemos y es el arte de darnos cuenta, el arte de poder revisar. Para poder elegir, tengo que darme cuenta
darme cuenta de que si actúo desde este lugar, no es el mejor lugar. Ser conscientes de quiénes estamos siendo y quiénes podemos llegar a ser. La autoconciencia es ser consciente de mí en relación a muchas cosas. Ser consciente de mí en relación a las creencias que traigo, a los límites que me autoimpongo, a la manera de auto boicotearme y ser consciente de mí, ser consciente de mis talentos, ser consciente de cuál es mi verdadero propósito, ser consciente del tipo de madre que puedo ser consciente de tantas cosas me permite entonces, con esa luz del sol y haciéndome cargo, poder de verdad dar fruto. Dar fruto. Así que la autoconciencia es el sol que siempre va a estar iluminando nuestro camino. Y por eso este modelo ahora me gusta tanto, como pensar que lo que hace realmente esta profesión es encargarse, yo creo que las preguntas del coach son el aire porque salen de su voz, encargarse de que en el camino de su cliente haya estos elementos, haya tierra, haya agua y haya sol, haya aprendizaje, responsabilidad, autoconciencia, y para eso tenemos que cultivarlo nosotros. No podemos acompañar este camino si no lo hemos visto. Este entrenamiento, esta etapa de entrenamiento en el viaje del héroe, es una etapa que va a seguir toda la vida en diferentes ciclos, a distinto nivel, ¿sí? El modelo ARA va a nivel uno. Luego yo ya estoy en otro nivel porque ya no estoy aprendiendo coaching, pero estoy aprendiendo otras cosas y también tengo que hacerme responsable de otras y de autoconciencia de otras. En esta responsabilidad también de estar como directora académica de Trascender. Y todo el tiempo estamos en nuestro nivel subiendo de nivel, cada uno a su nivel, cada uno a su ritmo. Y eso es lo que ocurre todo el tiempo. De esta vocación de ser coach a ser coach profesional, si estás en este webinario probablemente, o estás en algún punto de este camino, sintiendo simplemente el llamado, o quizás ya estás como coach y estás queriendo vivir del coaching, haciéndolo como un medio de vida, o quizás ya estás en eso como muchos, a Dios gracias, estamos y queremos avanzar para compartir más, o se nos está llamando algo más. Básicamente me gustaría invitarte a que respondieras estas tres preguntas que tienen que ver con el modelo ARA. La primera dice, ¿qué estoy aprendiendo en mi camino para pasar de la vocación a la profesión del coaching? En mi camino, en esto del coaching, ¿qué estoy aprendiendo hoy? Y nos damos un minuto para revisar. ¿Me están invitando a aprender qué? En mi camino estoy aprendiendo qué. ¿O estoy aprendiendo a qué? Y luego te pido que respondas, si quieres, esta pregunta en términos de responsabilidad. ¿Qué depende de mí para avanzar en este camino? ¿Qué está dependiendo de mí hoy para avanzar en este camino? Y si puedes poner estas respuestas por escrito, es todavía más poderoso que solo pensarlas, ¿eh? No lo dije, pero siempre lo digo en cada webinario, porque lo que la mente ve tiene más poder que solamente lo que la mente escucha. Y luego te hago una pregunta en torno a la autoconciencia. ¿Qué estás aprendiendo hoy en este camino que depende de vos para avanzar? Y te invito a que te preguntes esto, ¿qué estoy conociendo de mí a medida que me propongo avanzar? ¿De qué me estoy dando cuenta de mí? A veces me doy cuenta de cuántos límites tengo, de cuánto miedo que siento. A veces me doy cuenta, estoy conociendo de mí realmente el potencial que tengo. O estoy conociendo de mí una faceta interesante que antes no había visto. Y esto es simplemente el modelo ARA traído a este viaje, ¿sí? Por un tema de tiempo de webinario y no sé qué tanto quieran formularse las preguntas ahora. Solo voy a darte unos minutos más por si las querés escribir.
¿Qué estoy aprendiendo en mi camino para pasar de la vocación a la profesión? ¿Qué depende de mí para avanzar en este camino y qué estoy conociendo de mí a medida que me propongo avanzar? Y si estás en el viaje, alguna de estas respuestas van a llegar a ti. Y hasta donde hayan llegado tus respuestas, porque esto es más a modo de webinario y no de taller para dejar más tiempo, me gustaría terminar de contarte cómo sigue el viaje del héroe. Dijimos que la primera etapa se llama atender el llamado, perdón, escuchar el llamado. Y que a partir de esa primera etapa, donde escuchamos el llamado, la segunda etapa se llama el rechazo. Está visto que lo primero que ocurre es el rechazo. La etapa que le sigue, hay muchas más, estamos resumiendo las principales. En las siguientes etapas viene el cruzar el umbral, que es atender el llamado definitivamente, cruzar el umbral y entrar al mundo extraordinario. Luego de cruzar el umbral aparece el entrenamiento, los pequeños desafíos, las primeras pruebas y también el apoyo para ese entrenamiento. Y en una parte del viaje aparece la gran prueba. La gran prueba es un lugar donde vos estás llegando en tu viaje de entrenamiento a un punto en el que ya ha sido suficiente el entrenamiento como para afrontar una prueba más grande. Y si ustedes han recorrido diferentes viajes del héroe, no solamente este de la vocación a la profesión, seguramente hayan visto que cuando nos proponemos cosas hay un momento en el cual la dificultad empieza a ser mayor. Estamos acercándonos a la gran prueba. En la gran prueba se nos prueba directamente. Se prueba tu entrenamiento, se prueba hasta qué punto se incorporó en vos eso que estuviste entrenando. ¿Qué pruebas nosotros presenciamos durante el camino del desarrollo como coach profesional en este tipo de viaje? Hemos presenciado muchas y las hemos vivenciado nosotros también. Pero las grandes pruebas que hemos visto, la primera, obtener el título como coach en trascender, para muchos de nuestros alumnos es una gran prueba y esto porque lleva requisitos, porque lleva desafío. También conjugar el coaching con mi trabajo actual, esa es otra prueba, o con mi familia o con mi pareja, porque de repente yo me doy cuenta que estoy aprendiendo mucho y quien está a mi lado no tanto, o porque mi trabajo no me da la cabida para desplegar esta forma de ver, y eso también es una gran prueba que me desafía. O conseguir los primeros clientes y me voy a dedicar al coaching, o trabajar como profesional independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en estas grandes pruebas es donde realmente vos vas a demostrarte a ti si tu entrenamiento realmente se ha encarnado. Porque aquí, ¿qué se pone a prueba? ¿Qué se pone a prueba de vos? Bueno, se pone a prueba algo muy importante que en casi todos los viajes del héroe se pone a prueba. ¿A qué nos invita habitualmente la gran prueba? ¿Qué se imaginan si yo les doy unos minutos para pasarme por el chat esta respuesta? ¿A qué nos invita habitualmente la gran prueba? ¿A qué? ¿A qué nos prueba la gran prueba? ¿En qué nos prueba? ¿En términos de qué? A ver si me lo están escribiendo por ahí, porque naturalmente ya lo sabemos, ¿eh? Perfecto, claro. Sí, claro que es a expandirnos y a dejar los miedos, claro que sí. Porque nos prueba a desarrollar confianza. Eso, ya lo están trayendo, a desafiarnos, a confiar, a confiar, a confiar, 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 confianza. Claro que sí, ya lo sabe, ya lo sabemos. De hecho, ya lo sabemos. ¿Y a confiar en qué? Pero aún así, cada confianza es especial. En el camino del coaching, la primera confianza es en tu propio potencial, en que vos tenés capacidad, en que vos
realmente si sentís el llamado, es que hay un impulso inherente para que lo hagas, es porque está en ti, hay talento para. Confiar en nosotros mismos es la primera cosa que empieza a pasar aquí. Luego nos llama la gran prueba a confiar en muchas cosas. Bueno, también a confiar en la misma herramienta de coaching, a confiar en el potencial de quienes acompañás, a confiar en que otros te pueden ayudar y apoyar también, porque a veces no confiamos en que nos pueden ayudar. También a confiar en la vida, como quieras llamarle a eso que te estuvo llamando, o a confiar en los sueños que habitan en tu corazón, o a confiar en una realidad que te apoya, ¿sí? Como dijo Albert Einstein una vez, y me encanta esa frase, una de las creencias más importantes que podemos desarrollar en la vida es la creencia o la confianza, porque confianza es con fe, es con la creencia de, la creencia en que vivimos en un mundo que nos apoya, en una realidad que nos sostiene, que nos impulsa en lugar de creer que vivimos en un mundo hostil que nos quiere destruir o que está en nuestra contra. En realidad, esta confianza, que en algunas tradiciones tiene un nombre muy interesante, es la confianza en la creación, en la naturaleza evolutiva que está a tu favor. Y en coaching a esto se le llama la confianza a veces en el sistema, la cuarta confianza. Pero esta confianza se desarrolla, todas estas confianzas, ¿cómo se desarrollan? Bueno, primero revisando tu sistema de creencias, ¿no? A ver cómo están tus creencias en términos de mundo, de la vida, de tu potencial, de un montón de cosas. Pero en última instancia vos podrías mirar tu vida hacia atrás y revisar cuántas veces yo fui asistido o asistida en mi vida. Cuántas veces yo no creía en mí y luego pude. Cuántas veces la vida me sorprendió con algo que me impulsó. Cuántas veces si yo pedí ayuda la encontré. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Muchas. Más de las que quizás no te hayan apoyado. Hay muchas veces donde recibiste asistencia en tu vida y si alguien no la recibió aquí, si alguien no se sintió apoyado alguna vez en la vida por alguien, por algo, por la vida misma, que me diga, nunca me pasó. Me va a costar creerte, pero te creo si me lo decís. Es que la vida nos apoya naturalmente. Es que hay algo ahí que si empezamos a creer en esto, entonces aparece lo que se llama la confianza plena, lo que hace que la gran prueba realmente esté probada. La gran prueba realmente es una prueba de confianza y de entrega. Si hoy la estás transitando en tu camino, por ejemplo, hacia el coaching profesional, ¿cómo se está probando tu confianza? Y esa es una pregunta que me interesaría que miraras. Hoy, ¿cómo están? Ya me están diciendo que siempre aparece. Qué bueno, claro que sí, es que lo vemos en la vida. Lo que pasa es que nos olvidamos. Hoy, ¿cómo se está probando tu confianza? Hoy mi confianza se está personalmente probando a múltiples niveles, en múltiples áreas de mi vida. A veces solo se prueba en el área profesional, pero se puede probar en el área financiera, en el área relacional, en el área, bueno, en múltiples áreas hoy se está probando mi confianza. ¿Y por qué se está probando a un nivel tan alto? Bueno, porque me tocó en el ciclo, me está tocando esta parte. O sea que aquí yo ya sé, y les invito a que ustedes ya sepan, que la historia del viaje del héroe termina bien, estimados, y que si de verdad confiamos, ¿sí? Termina bien la historia. Y si no vean una película como después de la gran prueba, realmente aparece algo si realmente la pasás, si realmente estás dispuesto y si sos consciente de que la vida o cualquier proceso, como el camino de la vocación a la profesión del coaching, te va a probar, no rezongamos tanto cuando ya llega la prueba, ¿no? Decimos, ok, yo ya sabía que iba a venir. Es que va a venir, porque estamos un poco en un mundo de pruebas, como si estuviéramos en la escuela, porque ya encarnamos el aprendizaje, ¿no? Modelo ARA, primero aprendizaje. Entonces, si estoy aprendiendo, necesito pruebas que me prueben que aprendí. Es natural, si no tuviera pruebas, ¿cómo sé que aprendí? Y si yo ya sé que voy a tener pruebas en la vida, porque encarné esto del aprendizaje, entonces cuando llega la prueba, ¿qué hago? Bueno, algunos estudiantes cuando van a la universidad todavía se quejan de que haya la prueba, pero no deberíamos quejarnos, deberíamos decir, esta prueba es la que luego me habilita a.
me habilita a. ¿Y yo qué voy a hacer en la prueba? Prepararme. Y la voy a dar la prueba, claro que sí, la voy a dar, porque así se avanza en la vida. Así que, ¿qué se está probando hoy? ¿Cómo se está probando tu confianza? No lo sé. Quizás es una época tranquila donde no se está probando nada. Está bueno. Hay épocas de descanso donde no hay pruebas, hay vacaciones. ¿Cuál es la última etapa del viaje? Una vez que uno supera la gran prueba. Y hay muchas en la vida, pero la última etapa, y hay varias en el medio del viaje del héroe, pero la última se llama el retorno a casa. ¿Qué es el retorno a casa? Bueno, a mí me gusta esta etapa del viaje del héroe, la he recorrido en muchos lugares y a nivel como coach realmente sí que la estoy, en mi profesión como coach me siento en este lugar junto con todo el equipo, porque el retorno a casa es haberte convertido en coach profesional, hacer de la profesión del coaching tu medio de vida o tu forma de vida y luego retornar al principio. ¿Cuál es el principio? El principio, con las personas que todavía no han recorrido el viaje. ¿Para qué? Para compartir con otros lo que vos aprendiste. Y ese es el cierre del viaje al héroe, es tan precioso. A mí me gusta esto del retorno a casa. En esta etapa estamos como equipo de trascender, estos somos lo que acompañamos, aquí estamos compartiendo lo que aprendimos. Y la verdad, estamos todos como ya sé que esta es una foto, pero siempre estamos muy felices de hacerlo porque es un placer retornar a casa. Es un placer compartir lo que aprendiste y seguramente lo haces con todo su viaje del héroe. Terminaste compartiendo con alguien, aunque sea con un amigo, aunque sea con tu familia. En cualquier viaje del héroe te dan ganas de compartir con otros lo que vos transitaste. Es natural cuando cerrás un viaje del héroe que tengas ganas de transmitirlo, de compartirlo, porque el aprendizaje está para ser compartido. Y además refuerza tu propio aprendizaje. Así que básicamente en Trascender quería contarte que vivimos el camino de la vocación de ser coach a convertirte en coach profesional como un viaje del héroe. Un viaje que te va a llevar a trascender como persona mientras acompañas a otros a trascender en sus propios viajes. Por eso nos llamamos trascender, porque sabemos que eso ocurre. Y desde ese lugar me gustaría plantear un espacio así como de preguntas, unos minutos acerca del viaje del héroe, acerca de algo que te interese en relación a cómo convertir esa vocación. Si estás aquí en el webinario probablemente hayas escuchado el llamado y cómo convertirla y cómo seguirla nutriendo, ¿sí? Aquí nosotros en Trascender estamos todo el tiempo nutriéndonos, ¿no? Si el viaje este resonó contigo, obviamente aquí están las puertas abiertas para formarte como coach profesional o para continuar avanzando en el camino. Aquí me pusieron como que mostrara cuáles son nuestros próximos inicios para que sepas que hay una formación en coaching que está por suceder en agosto y que hay otras actividades que tienen que ver con especializarte más en grupos, en equipos, o profesionalizar tu marca como coach, o aprender herramientas como el enfoque en la solución, o habilidades de coaching aplicadas a la selección de personal, cosas que los coaches ya empezamos a especializarnos. Desde ese lugar me gustaría darnos un espacio pequeño para los que estamos aquí, quizás eh, compartirnos un momento, cómo ha sido este viaje del héroe, sin que yo grabe esto, ¿eh? De mi parte, agradecerles un montón, pero sin grabar ya esto porque es como un poco más íntimo lo que vamos a...